Hola, hola, hola a todos, buenas noches. Una disculpa por los obstáculos técnicos que tuvimos con el otro link. Esta es una clase cortita, pero bien poderosa. Y pues vamos a comenzar. Muchas gracias a todos. Esta es la clase 9 del curso 4. Y si se acuerdan, en la clase anterior vimos 6 de las comprobaciones de Master Dharmakirti para probar las vidas futuras y ahora vamos a ver las siguientes 4. En total son 10. La clase anterior, si se acuerdan, vimos 6 comprobaciones y ahora vamos a ver 6 en esta clase. Este, y básicamente pues son las 10 pruebas de Dharmakirti para comprobar que hay otras vidas. Entonces, como les dije, la clase pasada vimos 6, ahora vamos a ver las últimas 4 y se acuerdan, Dharmakirti está teniendo este debate con los Sharvakas, que era una gente que pensaba que cuando se moría el cuerpo, se moría la mente. Entonces, si lo hacemos aquí, si lo trasladamos a nuestra época y a nuestra vida actual, pues seguro tendremos personas o familiares, amistades que piensen así, incluso hasta quizás nosotros llegamos a pensar eso, o todavía por ahí lo pensamos, ¿verdad? Como yo les platicaba la historia de mi tío, que también el otro día escuché al vecino de que tú no te preocupes, al cabo solo tienes una vida. Entonces creo que todavía en estos días, en estas fechas, mucha gente piensa así. Entonces es como argumentos lógicos para refutar esas ideas. ¿Por qué? Porque si realmente creemos en vidas futuras y pasadas, vamos a cambiar completamente nuestro mindset y cómo actuamos, cómo pensamos, cómo hablamos, qué hacemos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a la prueba número 7. La prueba número 7 dice, ¿se acuerdan? Las pruebas tienen como 3 partes, que es como el objeto de lo que se habla, la afirmación, la razón, y luego normalmente se usa como un ejemplo para ilustrar la relación entre estas tres. Es un objeto, o sea, un tema, un objeto, una afirmación y luego la razón por la cual se afirma eso, ¿verdad? Entonces vamos a pasar con la prueba número 7. Podemos cambiar de diapositiva, porfa. La prueba número 7 dice, tomemos los 4 elementos que son la base de las facultades sensoriales, ¿no? Consideremos los 4 elementos que son la base del cuerpo físico. Hasta la primera diapositiva, Clau, porfa. Ok, consideremos estos 4 elementos. No son la causa de la mente, o sea, considera los 4 elementos que son la base de las facultades sensoriales. ¿Se acuerdan que en las clases anteriores vimos los elementos, el tierra, agua, fuego, viento? Realmente no es que haya arcilla y fueguito y así, sino es la solidez de tu cuerpo, la fluidez del agua, el calorcito y cómo se mueve tu energía. Bueno, considera estos 4 elementos que son la base de las facultades sensoriales, que también pueden considerarse como los tejidos vivos. No son la causa material de la mente, porque puedes dañar los poderes de los sentidos y la mente no se daña. Y el ejemplo que usa Master Dharmakirti dice, si dañas 20% de tu cuerpo, deberías de dañar un 20% correspondiente de tu mente. Y no es así, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan? Los Sharvakas decían, y la mayoría del mundo, ¿no? Como ya lo comentamos ahorita, piensa que el cuerpo es la base principal o la base única para la mente. Y Dharmakirti dice, sí están relacionados, pero no es la base principal. Y si fuera cierto lo que dicen los Sharvakas, si te cortas un dedo o si te sacas un ojo, pues tu mente se disminuiría, ¿no? Si tus sentidos disminuyen un 20%, entonces tu mente también tendría que disminuir.
Y eso está relacionado con la idea que mucha gente tiene de que que el cuerpo está, o sea, que la mente depende del cuerpo, entonces si el cuerpo se muere, la mente se muere, pues no es así. Compruébalo, pues mira, si te cortan un dedo, no te quita un porcentaje de mente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi amigo Jero, que muchos de ustedes lo conocen, voy a usar su ejemplo, de todos modos, él lo ha hecho. Este es mi amigo Jero, tiene un problema en su oído, muchos de aquí lo conocen, y de un oído nada más escucha 20% y del otro oído escucha bien. Y él es un musicazo y tiene una mente brillante, ¿no? Si fuera cierto que los sentidos, o sea, que el cuerpo controla la mente o que la mente depende del cuerpo, entonces Jero no fuera brillante y no fuera un musicazo, y no es así, ¿no? Y hay una historia, Geshe Michael cuenta la historia de un bodhisattva que se encontró un demonio y el demonio le pidió los ojos. Es una historia similar a la de Nagarjuna que le pidieron la cabeza, pero este demonio le pidió los ojos y el bodhisattva, pues como buen bodhisattva, se los dio y el demonio los agarró y los tiró al suelo y los aplastó. Y luego él, pues cuenta la historia de que él regresó al monasterio y él decía como les decía a los otros monjes, no, yo entiendo mejor las escrituras que ustedes y yo ni siquiera tengo ojos y ustedes tienen sus dos ojos, ¿no? Y es nada más como esta idea que, o sea, esta idea no examinada de que creemos que la mente depende absolutamente del cuerpo y no es así. Y no significa aquí que vayan a entregar sus ojos ni partes de su cuerpo, no. Como dice Master Shantideva, empiezan con brócolis, pero las historias de estos empiecen dando brócolis, algo que sí pueden sostener, porque recuerden que arrepentirse de una mala acción es una muy mala acción. Entonces, pero cuentan estas historias increíbles de grandes bodhisattvas que era tanto su sabiduría y su amor que estaban dispuestos incluso hasta entregar partes de su propio cuerpo, ¿no? Pero no es el caso con nosotros y no lo hagan, ¿verdad? Pero esta es la prueba número 7, entonces la vamos a repetir así rápido. Considera los 4 elementos que son la base de los sentidos, tu tejido viviente. No son la causa de la mente. ¿Por qué? Porque puedes dañar estos y sin embargo la mente no se daña, ¿no? Y esa es una pregunta de tarea. Esa es la pregunta de tarea. La pregunta de tarea número 1 es considera los diversos elementos en forma de los sentidos o tejido vivo. Explica por qué no son la causa única de la mente. ¿Por qué? Porque puedes dañar tus sentidos sensoriales y tu mente no se daña. Y aquí, como en el ejemplo, está esta persona invidente que no ve, pero no significa que por eso no pueda tener una mente brillante. Es más, de hecho, la gente que no ve desarrolla una sensibilidad suprema que hasta pueden sentir como la temperatura de los colores y saber cuáles colores son y son mucho más sensibles y agudizan muchísimo otros sentidos, entonces incluso hasta tienen una mente más desarrollada, ¿no? Otro buen ejemplo que también menciona Geshe Michael en la clase es, por ejemplo, una mamá cuando da luz, sus tejidos vivientes, por ejemplo, si tuvo cesárea, está así como abierta y están dañados sus tejidos vivientes, pero su mente está en regocijo total porque fue su primer hijo y siente un amor supremo. Bueno, varias madres me han dicho que es de los mejores momentos de su vida cuando dieron a luz. Y sin embargo, el cuerpo está así, y sobre todo si tuvieron cesárea, el cuerpo está así todo lastimado, pero la mente está brillante y en un estado de amor elevado, ¿no? Ahí está la distinción entre cuerpo y mente. Y Aldo, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Clau. Aldo, del ejemplo ese de Ok. los brócolis, Y ahora vamos a ir con la siguiente prueba, ¿no? Ahora Dharmakirti nos lleva a la inversa y nos va a explicar cómo la mente es la base de los sentidos y no al revés, ¿no? Primero comprobó cómo los sentidos no son los que controlan la mente, pero sí viceversa, pero sí la mente los sentidos, ¿no? Entonces la prueba número 8 es consideremos la mente principal, que ese es el tema, el objeto. La afirmación es
esta mente proporciona la base para los poderes de todos los sentidos y la razón es porque la mente los proyecta. Entonces, la prueba número 8, consideremos la mente principal. La mente proporciona la base para los poderes de los sentidos. ¿Por qué? Porque los proyecta, ¿no? Y el karma de la mente proyecta la próxima vida y su forma física. Y por lo tanto es la causa de los sentidos. Las cosas que hacemos, decimos y pensamos en esta vida madurarán en deseo y al morir desencadenan el karma que proyectan la vida hermana, ¿no? Entonces, la pregunta de tarea aquí es, explica por qué se considera que la mente es la base de las facultades sensoriales y no al revés, como la mayoría de las personas piensan, ¿no? De que no, pues, si el cuerpo se muere, la mente se muere, entonces solo vives una vez. Es como creer, me gusta mucho la analogía de que no porque el carro se descompuso significa que el conductor se murió, ¿no? Igual con nuestra mente y nuestro cuerpo. Recuerden, todos estos argumentos es para comprobar que hay vidas futuras, que cuando se muere el cuerpo, la mente continúa, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de cómo la mente es la base de las facultades sensoriales. Y como dice aquí, el karma que consiste principalmente en los pensamientos que tienes y en los actos corporales y verbales que son motivados por sus pensamientos, estos proyectan tu siguiente vida y la forma física que tendrás en esa vida. Como tal, la mente es la base de tus sentidos físicos y no al revés, ¿no? Y por ejemplo, el clásico debate, no, es que porque, no sé, es algo delicado, pero por ejemplo, lo puedes ver en dos hermanos que eh, uno nació súper sano y quizás otro no tan sano, ¿no? Porque hay algo previo, porque si fueran los mismos genes y fueran los mismos átomos y fueran las mismas moléculas y las mismas partículas subatómicas, los dos saldrían igual, pero no es así. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la mente y tiene que ver con la mente previa y la mente proyecta eso, ¿no? El karma de la mente, las impresiones mentales que hizo esa persona, esa conciencia, proyecta en su siguiente vida, ¿no? Entonces el karma consiste principalmente en los pensamientos y esos pensamientos que te motivan a hacer acciones y a decir cosas. Entonces como tal, la mente que genera esos karmas, esas impresiones mentales, es realmente la base de los sentidos y no viceversa como pensaban los charvacas, ¿verdad? O la gente común, o como nosotros llegábamos a pensar eso, o incluso lo podemos llegar a pensar ahora. ¿Podemos cambiar a la que sigue, por favor, Clau? Y ahora vamos a la prueba número 9. Consideremos la mente. La mente causa que la mente continúe. ¿Por qué? Porque lo que mantiene la mente en marcha es el karma mental previo de vidas pasadas, ¿no? Entonces aquí se está preguntando, ¿por qué la mente sigue? Porque el karma mental de antes hace que la mente continúe, ¿no? Cuando el karma mental para continuar con esta vida se te acaba, pues tus sentidos se detienen, ¿no? Y aquí es bien importante cómo Dharmakirti solo está mencionando el karma mental para demostrar que la mente causa la mente, ¿no? Entonces aquí Dharmakirti les está diciendo, a ver, Shabrakas, ¿no? O a ver, científicos o la gente que piensa que cuando se muere el cuerpo, se muere tu mente. ¿Por qué la mente continúa y sigue? ¿No? ¿Por qué sigues con vida? ¿Por qué unos siguen con vida y otros no? Y ellos te responderían, o incluso los científicos te responderían, no, es que es los elementos. No, es que es porque sus elementos están saludables y porque unos son menos saludables y otros son más saludables, pero de repente ves que unos que son más personas que son más saludables se mueren, personas que son menos saludables se mueren después de otros que son más saludables. Y realmente la mente es lo que te mantiene vivo. Y la mente es lo que hace que la mente continúe y siga, ¿no? La mente previa. Entonces, la pregunta de tarea es, explica qué es lo que mantiene a la mente en funcionamiento en esta vida. La base de la permanencia de la mente. Y es
el karma mental pasado. El karma mental de antes hace que la mente continúe. Cuando el karma pasado para esta vida se acabó, entonces la misma vida, o sea, esta misma vida se termina y los sentidos y los cuerpos se detienen, ¿no? Entonces la pregunta basada en la prueba número 9 es, explica qué es lo que mantiene la mente funcionando en esta vida. Pues la mente previa, ¿no? El karma mental de tu pasado hace que tu mente siga y hará que continúe, ¿no? Ahorita lo vamos a ver. Y cuando el karma pasado para esta vida se acabó, pues se acabó. Tus sentidos y el cuerpo se detiene, pero la mente continúa. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta o duda, adelante, por favor, prendan su micrófono y háganla, porfa. Porque de repente está, bueno, sobre todo la última prueba es la más, de hecho, Geshe Michael dice que él cuando la escuchó, o sea, que le costó mucho trabajo y la vamos a ver ahorita. Bueno, entonces pasamos a la que sigue, porfa, Clau, la prueba número 10. Este, la prueba número 10 es consideremos la mente de una persona normal en el momento de la muerte. Entonces, la mente de una persona cuando se está muriendo cruza la línea hacia una siguiente vida. O sea, consideremos la mente de una persona cuando se está muriendo, cruza la línea a un estado mental similar que sigue. ¿Por qué? Porque posee deseo al momento de la muerte. Esta es la explicación que les digo que no está tan fácil de entender. De hecho, Geshe Michael dijo que cuando la escuchó que la tuvo que estudiar más a profundidad. O sea, tu estado mental cuando te estás muriendo continúa o sigue porque tienes deseo cuando te vas a morir. Y aquí estamos hablando de que la mente de una persona normal posee deseo ignorante al momento de morir. ¿Se acuerdan cuál es el deseo ignorante? Ay, Yolanda, ¿quieres comentar algo? Te escucho. No, Yolanda. a veces así, pero pensé que no me habían oído. Pensé que no. Te- Ay, no es que como del coliflor, como quería Ah, ver esa historia. el brócoli. No, Al brócoli, Es sí. que Master Shantideva dice que primero empieces a sostener y bondadoso, porque si te arrepientes de un buen karma, es muy mal karma, es mejor. Entonces, dice verduras con de con la casa, porque puedes coser porque a alguien le puedes dar brócoli, no creo que luego digas, ay, le di brócolis. Pero pues alguien 50,000 pesos y ya no puede pagar la renta o incluso ya si lo llevas a lo del body que pueden traer puedas un de luego es por eso dicen primero y por eso es como la broma de empieza con brócolis. Porque el brócoli casi no me gusta, ¿no? Por ejemplo. Ok, Sí, o bueno, porque a el mí. brócoli pues es una verdura. Bueno, a mí sí me gusta, pero pues el brócoli es una Es algo verdura que vale sencillo, barato y ajá, y lo puedo dar. exacto, que le Okey, puedes dar y no, no no vas pasa a sentir nada. eso. Pero, exacto, pero es bien importante entender en nuestra práctica que si lo que das no lo puedes sostener con mucho amor, mejor ni lo Mm, des, porque es peor el karma. Por okey. eso del Malaysia, una señora fue a escucharlo y se emocionó así, wow, me cambió la vida y él le dio las escrituras de su casa. Así, toma. Y Geshe Michael decía que bien emocionado, sí, ya tenemos un nuevo centro. Y que el maestro de Geshe Michael la agarró y dijo, devuélveselos. ¿Pero por qué? Ya tenemos un nuevo centro. Dijo, no, no, o sea, no lo puede sostener. Ahorita está en un pico emocional y está muy, pero no lo va a poder sostener y después se va a afligir y va a vivir amargada. Regrésaselo. Okey, Entonces ese es el ejemplo, ¿verdad? muy bien, gracias. Súper. Sí, con gusto.
Entonces, pasamos a la que sigue, porfa, Clau, que es, entonces estábamos hablando de la prueba número 10, ¿no? La mente al momento de la muerte, una línea, o sea, que una línea significa que continúa un estado mental similar. ¿Por qué? Porque posee deseo en el momento de la muerte. Y está hablando del deseo ignorante. ¿Quién se acuerda cuál es el deseo ignorante? ¿Alguien se acuerda? Yo no voy a decir cuál es el deseo ignorante. Es el amor. Pero el deseo ignorante es, eh, dice Mariana, que, que solo quieres algo porque sí. Tiene el componente de la vacuidad del deseo ignorante. El deseo ignorante es cuando deseas algo porque crees que lo bueno de la cosa está en la cosa y no depende de tus semillas. Y te volverías my precious. Por ejemplo, crees que el helado está buenísimo en sí mismo y no depende de tus semillas. Entonces, si te comieras 38 helados, estarías en nirvana. Es así. O crees que ciertas sustancias o personas o cosas tienen lo bueno dentro de ellas y no dependen de tus semillas. Es el deseo ignorante. Te aferras a que las cosas son autoexistentemente buenísimas, entonces estás ahí como my precious, porque crees que lo bueno está dentro del objeto y no en tu semilla. Y por eso a veces lo que nos hace, porque depende de tu karma, de tus semillas, porque esa cosa o ese objeto está vacío de estar rico o de no estar rico, sino depende de tu karma. Entonces el deseo ignorante es cuando no entiendes la originación dependiente de tus semillas, no entiendes que depende de tu karma y crees que está fuera de ti. Ese es el deseo ignorante. Y la versión ignorante es lo mismo, pero quieres las cosas lejos. No, para allá, es que tú eres una vida. ¿Cuáles son tus semillas también, no? Pero aquí estamos hablando del deseo, por eso cuando se dice deseo ignorante, ¿no? Entonces, en esta prueba se dice que la mente continúa o sigue porque tiene al momento de morir, ¿no? Y se habla de cómo una alguien con nirvana no tiene ese deseo y por ende no toma este renacimiento sansárico, ¿no? Y el karma entonces básicamente están diciendo que el karma de deseo ignorante hace que renazcas en un estado de vida similar. En la siguiente, con el mismo deseo. Y Dharmati dice que debido a este deseo, esa mente debe de cruzar la línea, o sea, de tomar otro cuerpo que quiere más de lo mismo. Y como les decía, Geshe Michael dice que le costó mucho la prueba, difícil entender bien este proceso, pero pues básicamente los arhats alcanzó a nirvana después de que percibió la vacuidad directamente, ya no tiene este deseo ignorante, ¿por qué? Porque ya percibió la vacuidad directamente y entiende que no hay nada que no venga de sus semillas, de cómo trata a los demás. Y por lo tanto no tiene que continuar en un renacimiento en samsara. Pero una mente humana mal, en este punto, que es el nudez, es considera la mente, una vez más, considera la mente de una persona al momento de la muerte, si cruza líneas, si continúa porque tiene deseo ignorante en su mente. Entonces, la pregunta es, explica por qué la mente de una persona normal, al momento de la muerte, pasa a otro estado mental similar. Y eso es la diapositiva anterior. ¿Puedes poner la anterior, porfa? Clau. ¿Y por qué es? Pues porque tiene deseo ignorante, ¿no? Y por eso pasa, ahí está. Me encanta esa frase, death is not the end. Que mucha gente dice, solo vives una vez, aprovecha esta oportunidad, YOLO. Pues no, vives muchísimas veces y vivas. Y aquí en Sansa hasta que no tengas una carrera espiritual, ¿verdad? Y eso es, entonces, o sea, una persona normal
cruza la línea porque tiene deseo. Y pasamos a la siguiente, Clau, porfa. Ya vamos a terminar. La clase es una clase cortita. Nos está viendo las 4 comprobaciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, porfa. Y esta es la última pregunta de tarea y dice, ¿a qué crees que se deben las diferencias en la forma corporal de los seres nacidos en condiciones esencialmente iguales? Y me gusta mucho esa imagen porque es una niña que cambió la vida y llegó a las escrituras de su casa, así todo. Y Geshe Michael decía que bien emocionado, sí, ya tenemos un nuevo centro. Y que el maestro de Geshe Michael la agarró y dijo, devuélveselos. ¿Pero por qué? Ya tenemos un nuevo centro. Y dijo, no, no, o sea, no lo puede sostener. Ahorita está en un pico emocional y está muy, pero no lo va a poder sostener y después se va a afligir y va a vivir amargada. Regrésaselo. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Muy bien, gracias. Súper. Sí, con gusto. Entonces, pasamos a la que sigue, porfa, Clau. Entonces, estábamos hablando de la prueba número 10, ¿no? La mente al momento de la muerte, línea, significa que continúa un estado mental similar. ¿Por qué? Porque, pues, deseo en el momento de la muerte. Hablando del deseo ignorante. ¿Quién se acuerda cuál es el deseo ignorante? ¿Alguien se acuerda? ¿Quién me puede decir cuál es el deseo ignorante? Eh, Pero se ve que ignorante es, eh, dice Mariana, que aquí, que solo quieres algo y que sí. Tiene el componente de vacuidad del deseo ignorante. El deseo ignorante es cuando deseas algo porque crees que lo bueno de la cosa está en la cosa y no depende de tus semillas. Y te volverías my precious, por ejemplo, crees que el helado está buenísimo en sí mismo y no depende de tus semillas. Entonces, si te comieras 38 helados, estarías en nirvana. Así. O crees que ciertas sustancias o personas o cosas en lo otro de las no dependen de tus semillas. Eso ignorante. Aferras a que las cosas son auténticamente buenísimas, estás así como my precious, porque crees que lo bueno está dentro del objeto y no en tu semilla. Y por eso a veces tan rico, porque depende de tu karma, de tus semillas, porque esa cosa o eso vacío de estar también, ¿no? Pero aquí estamos hablando del deseo, por eso cuando se dice deseo ignorante, ¿no? Entonces, en esta prueba se dice que la mente continúa o sigue porque tiene un momento y se de cómo no por él no cansar, ¿no? Este, y el arma de, entonces básicamente están diciendo arma de deseo de un estado de vida similar. Ya con el deseo. Y darte que debido a este deseo, esta mente debe de cruzar la línea, o sea, de tomar otro cuerpo que quiere más de lo mismo. Y como les decía, Geshe Michael dice que le costó, es difícil entender bien este proceso, pero pues básicamente los Arhat alcanzó a Nirvana después de que percibió la vacuidad directamente, ya no este deseo ignorante. ¿Por qué? Porque ya percibió la vacuidad directamente y entiende que no hay nada que no venga de sus semillas de cómo tratar a los demás. Y por lo tanto, pero una mente humana que se enumera mente una vez más, considerando el momento de la muerte, cruza la línea, sí continúa porque tiene deseo ignorante en su mente. Entonces,
La pregunta es, explica por qué la mente de una persona normal, al momento de la muerte, pasa a otro estado mental similar. Y eso es la diapositiva anterior. ¿Puedes poner la anterior, porfa? Clau. ¿Y por qué es? Pues porque tiene deseo. Porque tiene deseo ignorante, ¿no? Y por eso pasa, ahí está. Me encanta esa frase, death is not the end. Que mucha gente dice, solo vives una vez, aprovecha esta oportunidad, YOLO. Pues no, vives muchísimas veces. Y a quien hasta que no tenga carga espiritual. Y eso, entonces, a un normal cruza la línea porque tiene deseo. Vamos a la siguiente, porfa. Ya vamos a terminar. La clase es una clase cortita, las cuatro comprobaciones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esta es la última pregunta de Taisea. ¿Qué crees que se deben las diferencias de forma corporal de los nacidos en condiciones esencialmente iguales? Y me gusta mucho esa imagen porque es una niña abrazando a su perrito, ¿no? Y esta es una prueba más, ahí está la respuesta en la diapositiva, esta es una prueba más de que lo que realmente causa el cuerpo es la mente y no los elementos físicos circundantes, es decir, la forma del cuerpo está determinada por la mente y no por los átomos. Entonces, ¿por qué ella es niña y por qué él es perro? Pues por su karma, por la mente que está forzada a proyectar ese cuerpo, ¿no? Un ejemplo muy claro para esta, como se los mencioné anteriormente, es el de los hermanos. Un hermano nació súper sano y quizás otro hermano nació con parálisis o algo así. O un hermano nació súper bien y luego otro hermano nació con la cromosoma 21, lo que le llaman síndrome de Down, y así. Entonces, si fueran los átomos, traen los mismos átomos de los papás, ¿no? Entonces eso explica por qué tomamos diferentes formas. Esa mente que continúa por su deseo ignorante toma diferentes formas. ¿Por qué? Pues porque depende de su karma. Depende de su karma mental pasado. Y si sembraste muy buen karma, tendrás una forma más favorable. Y si no sembraste buen karma, tendrás una forma más de favor, ¿no? Y estas son las 10 ocupaciones de Dharmakirti para comprobar la duda. Creo que, como dice Geshe Michael, si en esta clase no sales ya con una certeza total de que hay vidas futuras, o menos ya estás cuestionando tus creencias de Sharvaka y ya estás cuestionando esa creencia de creer que cuando muere el cuerpo muere la mente. Y si te empiezas a dar cuenta es un absurdo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde la primera que vimos, entonces que cuando te cortan una mano ya tu mente está más disminuida, pues no. No, de hecho hay personas que no, por ejemplo, hay uno, era muy famoso, ¿cómo se llamaba? Nick, creo que era croata, que no tiene piernas y surfea y es un motivador y tiene una mente así brillante y no tiene piernas. Siguiendo esa lógica, pues estaría medio tontón porque no tiene piernas, pero es todo lo contrario. Es una persona brillante. Y con esto vimos las 10 en total ya de cómo hay futuras, la posibilidad de vidas futuras y Dharma Kirti usa los argumentos que usaban las personas normales para refutarles sus ideas, ¿verdad? Y me encanta porque creo que es un curso que va bien profundo y con una lógica bien simple y tal. Empezamos a analizar cómo pensábamos de nuestra vida, cambia y es un buen momento para reflexionar cómo creemos que existen las vidas pasadas, es posible, ¿verdad? Y por último, ya para terminar,
pues la memoricen las cuatro pruebas que vimos hoy, que se las memoricen. Esa es la tarea de memorización, ¿verdad? Que se memoricen esas cuatro pruebas. Y con eso terminamos. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario. También ya, como no tuvimos, aparte salió perfecto que se cortito, no tenemos el Zoom de ACI, entonces este Zoom creo que nos quedan cuatro, nos quedan 3 minutos. Qué bonito está tu perro, Erika. ¿Por qué tu perro nació perro y tú, Erika? Llevamos 5 minutos preguntándonoslo. De todos modos, ese perro tiene muy buen karma, hasta entre los karmas, hasta entre los perros hay karmas, porque ese perro, o es Rita, tiene el karma de vivir con ustedes, qué chidísimo, y no de vivir en la calle, de tener unos super papás. Un switch de vida porque es adoptada y sí parece que tal vez vivía en la calle de chiquita, pero Ay, qué ahora bueno. arriba del sí, feliz. ¿Cómo se llama? Paz. Paz. Qué buen Saluda, karma de paz. Muy chiqueada. bien. Pues no sé si tengan alguna pregunta, comentario, debate. ¿No? Yo tengo una duda. Sí, sí. Cuando, como decían, creo que es en la prueba 9, se cruza la línea. En temas de Ajá. karma, es como que en estos que experimentamos como vida con inicio y fin, nacer y morir, es como si al morir se acabaran las semillas de vida, pero en realidad solo es como si hubiera una pausa, ¿no? Porque vuelves a nacer. Exacto. Es solo como si cambias de traje, pero tu mismo deseo hace que vuelvas a renacer en el reino del deseo, que se llama el reino del deseo. Pero si te hiciste muy mal karma, pues igual ya está en animal y todo, pero tu mismo deseo hace que te pongas otro traje, pero ese traje se acabó. A mí me gusta como trajes, pensarlo como en trajes o carros rentados. O sea, de repente tuviste Tesla y te pasaste de lado, te tocó un Suru, o viceversa, ¿no? Traías tu Suru y les diste right a todos y bien buena onda y ya te tocó acá tu Tesla X. Y se supone que entre más chido esté tu carro, ya vamos a terminar, se va a cerrar ahorita, entre más chido esté tu carro, más puedes llegar al destino final, que en este caso es de eliminación. Por eso hay que ser semillas superposas y ser bien buena onda y servir a los demás. Y que estamos a punto de desconectarnos. Gracias a todos. Sorry por tanto obstáculo kármico con lo técnico. Muchas gracias por conectarse. Qué gusto verlos. Y les mando un abrazote. Que bonita noche. Y viernes nos vamos a ir al retiro para que se conecten al retiro de Diamond Mountain. Va a estar buenísimo. El estilo de vida de un bodhisattva moderno. Va a estar buenísimo. Muchas gracias, Clau, por todo. Y gracias a todos.